Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Ideas Crocheritas una vez más. Bueno, hoy les traigo este cardigan que en realidad lo que hice fue un chaleco y después pensé, me van a pedir mangas. Entonces hice dos, un chaleco y un cardigan. ¿Qué les parece? Bueno, con esto vamos a comenzar. Por acá les voy a mostrar un poquito la foto del chalequito con el que vamos a hacer la muestra. Así que comenzamos. Bueno, mis amores, hola de nuevo. Vamos a hacer un chaleco con una puntada que comenzamos y en la misma hilera vamos a hacer las dos puntaditas. Eligen el largo que quieren primero que todo y ya casi les explico todo a continuación. Pero lo que le quiero indicar es que vamos a hacer pretina, yo le llamaría pretina en la parte de abajo, la parte central del chaleco, en este caso chaleco y también con mangas. Bueno, y la parte del cuello. Vamos a llevar al mismo tiempo en la misma hilera y vamos a decidir ahí cuánto queremos en la parte de acá y en la parte del cuello. Sí, yo les voy a indicar en un momentito. ¿Qué material pueden usar? El que ustedes tengan, el que ustedes quieran. Este es un acrílico, he comprado de 3 madejas, uno de este color y 2 del celeste, bien, o azul. Entonces en él he gastado 453 gramos. En pantalla le pongo muchos detalles. Bien, ocupamos un botoncito o una prensita ahí para nada más agarrar de este lado, un brochecito, lo que tengan ahí para lucir, como quieran, si lo quieren hacer así. ¿Por qué les voy a publicar estos dos tipos de cosas? Porque yo sé que me van a pedir con mangas y tienen razón porque hay épocas bien frías y en algunos países es demasiado frío. Bien, entonces chalequito y también un blazer, suéter, como le quieran llamar, cardigan. Este y este son acrílicos. Pueden hacerlos de lana, pueden hacerlo mixto, lana y algodón o acrílico y algodón. Ese 100% acrílico lo pueden hacer si quieren algodón. 100% algodón. Esta marca si la conocen por ahí. Acá es muy bonito porque le traen las cosas a la casa. En Costa Rica también, pero depende de la tienda. Depende no. Pueden usar también bambú. Si tienen por ahí les queda mucho más bonito, con un brillo bonito. Brisa, sinfonía, omega, el que tengan. Comienzo por la parte izquierda en 20 centímetros. Después comenzamos la boca manga. Hacemos la espalda que por ahí de 40 centímetros. Por este ser una talla chica mediana. Y este viene siendo mediana a L. Mediana grande. Entonces es un poquito más lo que tiene. Este es más amplio de un lado que el otro. 20 y 30. Este tiene por ahí de 26 de acá y de acá. Bien, este es igual de un lado que el otro y he decidido ponerle botones porque no me queda de otra. Este en el cuello es mucho más largo que el chaleco. Eso ustedes lo deciden, yo se los voy a indicar ahí. En este he dejado 30 cadenas de este grosor, que es este material que está muy de moda ahora en suéteres y otras cosas. Y muy bonito, muy calientito para esta temporada. Las mangas nos miden 50 centímetros de largo, pero eso sí, ustedes se miden el bracito y deciden cuánto le quieren hacer. Miden el brazo, lo doblan así un poquito. Vamos a ver si ella lo permite. Lo doblan un poquito y listo. ¿Ven? Ese tiene 50. Bueno, el chaleco lo he hecho. Disculpen que les muestre las dos formas, pero yo sé que me van a pedir mangas. Entonces, el chaleco le he hecho la parte izquierda, 20, midiendo así, como desde el busto acá, a la costura. Y después, del otro lado, desde acá hasta acá. Y después la espalda. En este central, desde acá, acá. Y desde acá, acá, también. Del otro lado, ya cuando terminamos la espalda. En una sola pieza. Bueno, acá les dejo esto como siempre. Yo les dejo las puntaditas ahí para las que me piden. Estos son los puntos medios altos que hacen la parte de la pretina en la parte de abajo. Eso se los dejo de fondo porque la mesa es de vidrio y se refleja la luz. Bueno, en la parte de donde van
el punto elástico, que es punto medio alto, ustedes deciden cuánto quieren dejar en la parte de abajo. Eso no lleva un orden. Lo que sí lleva un orden es el punto de cuadritos. El punto sexta, perdón, lleva ese orden de 3 en 3. Si lo quieren dejar de 3 en 3, si quieren dejarlo de 4 en 4, de 5 en 5, ahí lo cuentan ustedes. Entonces, este sí tiene que ser de entre 3 en 3, desde comenzar los puntos altos hasta donde quieren volver a comenzar lo del cuello. En el caso del grande, he dejado para el cuello 30 puntos, o sea, 30 cadenas disponibles para los 30 puntos medios altos. Y en la parte de abajo he dejado 15. En el pequeño he dejado también 15 en la parte de abajo y en la parte de arriba 25, 5 puntos menos para la parte del cuello porque quiero que se me doble bonito. Bien, bueno, vamos a iniciar con el punto de cadena. Cadenita simplemente así. Vamos a usar este hilo para un ganchito número 5 porque así lo pide. Este se lo estoy haciendo como muestra. Este es algodón. Tiene otro acabado. Cada hilo tiene su acabado. Bueno, vamos a hacer acá el punto de cadena a la altura que ustedes quieran. Si es para niño, de los meses, desde meses hasta los años que quieran, ¿ve? Porque es para todos. El metro 13, 113 centímetros de largo en el caso del grande, o en el caso del más pequeño, 73 centímetros, 86 cadenas. En el caso del pequeño, ¿verdad? El que es chaleco. Entonces acá, imaginando que es así, vamos a subir con 2 cadenas porque vamos en punto medio alto y pasamos directo. Volvemos, vamos al siguiente punto y pasamos directo. Vamos, siguiente punto y pasamos directo. Esto por cuántas veces, lo que ustedes quieran hacer en la parte del cuello o en la parte de abajo, como lo quieran comenzar. Ustedes deciden cuál parte y ahí lo marcan, ¿verdad? Estando en el 10 ponemos una marquita. En este caso yo lo voy a recordar porque no la tengo cerca. Estando en el 10 ya lo dejamos ahí. Ahora hacemos un punto alto. Bien, ya ahí hacemos un punto alto. 2, 3. Acá tenemos el primero porque lo voy a llevar de 3 en 3. Que este va así. ¿Ven? Voy a ocupar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 hasta volver a llegar al punto que deseemos. Entonces lo voy a simplemente así, no se preocupen por eso. Acá cuentan 3, vuelven a hacer 3 y así lo llevan. Bueno, acá estoy en el hilera número 1 todavía y acá les voy a dejar otro ejemplo. Termino con el último punto alto, contado de 3 en 3, que acá tengo 18. Es un ejemplo. En este he dejado 51 en el azul. En el azul he dejado 51 puntos. Bien. Y en el blanco 78 puntos. 7, 8 puntos. Igual que 7, 6 centímetros. Yo todas esas cosas, detallitos, se los pongo en la pantalla. Bueno, entonces acá dejando estos 18 puntos para dejarlos de 3 en 3, comenzamos de nuevo con el punto medio alto. Lo marcamos acá para que no se nos olvide con algún hilito, o si no tienen los ganchitos o lo que sea. Si tienen ganchitos, perfecto. Es bueno para que no se olvide esa parte ahí, aunque se ve la diferencia. Entonces acá vamos igual, punto medio alto, que pasamos directo, punto medio alto. Acá le he dejado 7. Como les indiqué antes, no tiene que tener un orden. Eso sí, ustedes deciden cuánto le quieren dejar desde el inicio más o menos, para que después lleven el conteo y no se les olvide. El último puntito acá lo tenemos que tomar en cuenta. Bien, este último puntito se toma en cuenta.
Ahora, volteamos el tejido, 2, y aquí quiero que me pongan atención que ya vamos por la segunda. Vamos, ya hicimos la primera, ¿ve? Que subimos con 2 cadenitas. Hicimos esta parte de cambio de punto medio alto, que es este, y punto alto, que es este. Acá se los dejo más claro. ¿Sí? Punto alto es este, punto medio alto no tiene una rayita. Después ya casi vamos con los relieves. Bueno, volteamos el tejido y nunca usamos este primero, aunque parece que es, no lo es. Vamos al segundo, o sea, al que pertenece. E igual hacemos un punto medio alto, pero usando el punto raso. Disculpen. Ese es el símbolo de punto raso. El punto raso por el frente hasta la marquita. Esto es lo que ustedes hayan querido decidir dejar en la parte de abajo. En mi caso he dejado 15. 15 para el grande y 15 para el pequeñito. Igual les he dejado el mismo borde. Bueno, acá llegamos a la marquita, que es el último. Se los he hecho así corto para más rápido. Todos usando los puntos rasos del frente, no todo, para que le haga el efecto de punto elástico, ¿ve? Para que le haga ese efecto como de punto de 2 agujas, lo que hacen, ¿ven? Y también nos queda reversible. Es precioso y así nos va quedando de una vez la parte del borde y la parte del cuello. Bueno, ya comenzamos con el punto en relieve por el frente, que es este. Vamos a hacer 3. Lazamos el ganchito y atravesamos el punto. Bien, lazamos el ganchito y atravesamos el punto y hacemos un punto alto. Lazamos el ganchito y atravesamos el punto y hacemos un punto alto. Repetimos. 3 puntos altos en relieve por el frente. Bien, ahora este. Con el símbolo para el otro lado. Entonces, perdón, con el círculo para el otro lado. Ahora, igual, pero usándolo por detrás. 1, 2, 3. Bien, ahora por el frente. 1, 2, 3. Ahora por detrás. Acá en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajitas. 6 por 3, 18. Bien, ya nos va quedando ahí y se reduce. Se reduce como 6 centímetros en este caso. Este se redujo como 6 centímetros por el tipo de puntada que lleva. Bueno, y aquí ya en la marquita estamos indicando que hay que hacer un punto. Acá les pongo un ejemplo. Este se puede confundir, perdón, acá les doy un consejo. Este se podría confundir como es uno que está ahí, libre. No, este es de este. Para que no se comience a cambiar, que comienzan con una medida y van a terminar con otra. Bien, entonces no queda de más de vez en cuando contar. A veces rapidito, 3, 6, 9, 10, así. Contar los 15 puntos acá y tratar de corroborar los 20 puntos de arriba, los 15 o los que tengan, lo que ustedes decidan dejar ahí. Perdón, acá pasamos directo. Entonces, les vuelvo a repetir, este punto pareciera que está, pero no lo es. Vamos al que está en la marquita y pasamos directo, como si fuese un punto alto, pero directo. Usando los puntitos del frente. Este es el cuellito, digámosle así, lo he dejado un poquito más alto. Acá le he dejado 10. De acá a acá y acá le he dejado 7. Ese es como para una muñeca.
Por eso les digo, no importa la edad que tengan, lo miden y listo. Bueno, acá pareciera como es el último punto, pero no lo es. Usamos acá la última parte de la cadenita y hacemos el último. Corroborando de contar lo mismo que hay abajo en la parte de arriba. Para que nos quede bien recto. Bien, bueno. Siempre hago así. Segunda, volteo el tejido. Igual les vuelvo a repetir. Aunque parezca que sí, no. Vamos a este. Y esto es todo, mis amores. En esta parte eso se va a repetir una y otra vez. Todo. Todo el chaleco o el blazer, el suéter, lo que estén haciendo. Todo. En el borde y el cuello. El grosor que le quieran dejar. Eso sí, les aconsejo que en el cuello dejen bastante. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos el último. Vean que se ve libre, o si no corroboramos. 3, 6, 9, ajá. Acá nos falta el último, 10. Bien, en esta dirección. Ahora otra vez. Volvemos a hacer lo mismo acá. En este caso, por ser la parte inicial, ya acá tendríamos la tercera hilera. Porque son 3, 3, 3. Ya regresamos a la cuarta, que vamos distinto. Ya vamos por la tercera. Subimos 2 cadenas y vamos haciendo sus relieves. Acá se los pongo de cerca para que lo vean. Y los de atrás por detrás. Los de atrás por detrás. Los del frente por el frente. Bien, ya ahí se va notando bien bonito. A mí me gusta, en mi opinión, más el algodón. Es como para toda época. Me gusta más que la lana. Este es simulación lana, es acrílico, pero bien bonito. Y les he hecho la muestra entre este y este, porque este no permite verse para hacer video. Para hacer el video. Bueno, entonces, así continúo. Tres por el frente, 3 por detrás. Ya acá sabemos que ya cumplimos con los 3 últimos acá. Y ya sabemos, pero es bueno tener la marquita. Ya sabemos que acá nos toca de nuevo los medios altos. Si lo quieren hacer en punto alto, está bien. Queda bonito también. Pero yo prefiero así punto medio alto. Queda como más pequeñito, como más bonito. Bueno, aquí los vuelvo a repetir. Esto pareciera como es el último punto, pero no lo es. Este círculo que les queda acá es un punto. Y si no, corroboran cortando los puntos de nuevo. ¿Ve? Acá, 3, 6, 7, que había dejado del lado de abajo. Una cadena, volteamos el tejido y volvemos a repetir lo mismo. Nunca este, sino el que sigue, si lo quieren llevar parejo. Ya tenemos acá las 3 hileras, 1, 2, 3. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero ya no por el frente, sino por detrás. 1, 2, 3. Y para no perdernos ahí y saber cuándo comenzamos la tercera, otra vez la séptima, ponemos la marquita. Ya, comenzando de nuevo otra cajita. Ahora de nuevo acá. ¿Ven? Qué fácil. Ahora los que teníamos por detrás, por el frente. Los que teníamos por el frente, por detrás. Y eso hace esta forma de cuadritos. No importa si estamos tejiendo la prenda hacia arriba o si estamos tejiendo la prenda y la estamos dejando hacia los lados. No importa, son cuadros siempre. Bueno, entonces así les continúo. Ahora por detrás. Acá. Ve qué verde más precioso. Le llaman verde moderno acá. Es un verde precioso.
Es que no hay mucho más que esto, ¿eh? Así. Veo que bien. Estamos haciendo, digamos que pretina, cuello y prenda del medio a la vez, en la misma puntada, en la misma hilera, perdón. Esto. ¿Ven? Ya aquí estamos formando los cuadritos y es reversible. Por el lado que usted quiera verlo es igual, para arriba, para abajo, por detrás o por el frente. Bien, acá les tengo una más adelantada para la séptima hilera. Ya en un momento lo vemos. Entonces acá volvemos a llegar, ya sabemos que tenemos acá los 3. Volvemos a hacer lo mismo. Esto no hay cambio, en esto no hay cambio. En este tenemos cambio cada 3 vueltas. Cada 3 hileras tenemos cambio. En este no. Siempre vamos a hacerlo usando los puntos rasos del frente. Todas las hileras que le hagan. Pareciera el último punto, no lo es. Este es el último punto. Una cadena, volteamos el tejido y volvemos. Ya esto lo volvemos a repetir lo mismo hasta la séptima. Por acá les tengo una muestra para la séptima. ¿Ven? Ya acá estamos cumpliendo con estas 3 y la que ya comencé, que es la cuarta, que se comienza a repetir por 3 veces. Lo mismo, lo mismo. Y acá en la séptima volvemos a repetir. Ya la séptima se vuelve a repetir. Ya en la séptima hilera se vuelve a repetir lo mismo. Esta y esta. Se vuelve a repetir en la séptima. Entonces acá ya llegamos al último punto y acá comenzamos en este caso por el frente. Y ahora, perdón, por detrás, disculpen. Y ahora por el frente. Ya en la séptima hilera. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Ustedes deciden, vea qué bonito es en algodón y siempre queda con una caída bonita y se nota la diferencia de puntadas de una a la otra. Bien, y ya aquí en la séptima, otra vez, para que nos quede claro, ponemos la marquita para indicar ya cuando estamos en la tercera vuelta. Bien, entonces esto es todo. Y ya esto lo voy a repetir hasta llegar a la bocamanga. Bien. Bueno, acá estoy en la hilera número 18 para hacer la parte de la bocamanga. Quiero dejar 1, 2, 3 de acá arriba, nada más. Si ustedes lo quieren hacer desde acá directo, comenzar el cuello de una vez, bien. Pero yo le quiero dejar un poquito de cajitas acá, como para dejar separado un poquito exactamente desde el hombro del cuello. Bueno, salté 7 cajitas o 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 cadena. Después de 3, después del cuello, 1, 2, 3. Lo mismo. Entonces, como acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 3, 21. También 21 cadena. Bien. 21 cadena tan fácil como esto. Y cargamos el ganchito de una vez. Esta no hacemos acá, sino que hacemos acá. Ya comenzamos de nuevo la puntada. Bien. Esto es todo. Vamos a ver si me entendí por ahí. Y ya, comenzamos. 3 por el frente, 3 por la espalda. 18 vueltas, ¿verdad? Les mencioné que tengo 18 vueltas. Estamos acá en la última, que van 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Ya me regreso después con la que va en el lado contrario. Pero ya acá nos quedaría lo que es la bocamanga. Después me regreso y rellenando esto de nuevo. Bien. Bueno, ya terminé y regresé en la vuelta número 19, que ya esto lo sabemos,
terminamos acá, pero para que queden ahí, que no se me queden confundidas, acá hacemos el último punto por detrás, porque ya venimos iniciando de nuevo otro cuadrito. Y ahora acá, punto a punto, punto alto. Punto a punto, punto alto por los 21 puntos. Y después vengo y esto lo vamos a hacer así. Ahora para la espalda. En la espalda no estoy segura cuántos centímetros le voy a dejar, pero por ahí, no tampoco el doble, pero por ahí de unos 40 centímetros, 45 centímetros en la parte de la espalda con la misma puntada. Bueno, acá no sé si les dejé claro, estamos ya en el hilera número 20, o sea, esa es la 19 y esta es la 20. Bien, que cuando comenzamos acá, las cadenas, estábamos en la última hilera, terminando ya el cuadrito. Bien, y ya cuando venimos en punto alto, perdón, cuando vamos a rellenar en punto alto, entonces ya comencé de nuevo un cuadrito. Sí lo dije, pero no sé si fue tan clara, que comiencen de ese modo, porque si comienzan en la segunda hilera, por ejemplo, entonces les va a quedar distinto acá que acá, los cuadritos. Bien, entonces vamos a continuar así. Acá estoy en la hilera número 20 y acá tocaría ya por detrás. Lo mismo que al inicio, lo mismo que al principio. Entonces, de este modo, ya, y aquí nos tiene que coincidir con esta. Terminamos con los por detrás, ya acá tenemos los del frente. Bueno, acá tengo el ancho de espalda que yo quiero, 40 centímetros. Decía ya 45, pero me lo medí y me gusta así. Y me medí el ancho de espalda, que es de la parte del hombro hasta acá. Ese es el ancho de espalda. En el caso de ella tiene 5 centímetros, 2 pulgadas, 5 centímetros, en mi caso 40. Puede que se tenga más, puede que tenga menos. Bien, bueno, estamos en la hilera número 55. Se hace un cierre para que el hilo del otro color quede ahí bien. Disculpen ahí la luz del fondo, pero es que no tengo algo para taparlo en este momento. Entonces, así. Y ya acá cambiamos el hilo. Lo que me ha quedado es nada. Acá cambiamos ya el hilo por el otro tono y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. En este caso, como estoy en la parte de arriba, entonces hago lo mismo y avanzo tres cuadritos. 1, 2, 3 y he quedado en el final del cuadro. Vamos a iniciar el cuadrito de nuevo, pero de otro color, que está muy de moda en los colores ahora. Entonces, traemos el hilo, le voy a dejar suficiente ahí, amarramos bien, hacemos una segunda cadena y de una vez ocultamos el hilo, pero siempre usando los puntos rasos del otro lado y haciendo lo mismo. Vamos a continuar haciendo lo mismo, con la diferencia que he cambiado de color. Acá. Cuando hay que guardar los hilos es un poco más complicado, especialmente para firmar, pero ahí se entiende, ahí se entiende. Bueno, vamos a hacer acá exactamente lo mismo que hicimos cuando pasamos del lado izquierdo a la espalda. Vamos a comenzar ya con el lado derecho. Entonces igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajitas libres. 7 por 3, que cada una tiene 3, 21 puntos. Dejando los cuadritos terminados. Por eso no continué con el hilo que me quedó todavía, porque quería que me quede los cuadritos terminados para comenzar de nuevo lo mismo. De nuevo otro cuadrito, perdón. Entonces ya acá terminando este cuadrito vamos comenzando de nuevo la misma puntada. No le vamos a cambiar nada, que vamos a hacer lo mismo, pero ya comenzando nuevos. Así que ya, de nuevo aquí, 3 por detrás, 3 por el frente. En este caso, 3 por el frente, pero así estamos bien, creo yo, con 3 madejas. Y yo al final les dejo exactamente la cantidad de gramos que necesitamos. Bien, bueno, ya le he terminado esta parte, pero quiero, antes de que se me olvide,
decirles cuánto dejé de bocamanga, porque veí el video y vi que faltaba eso. Bueno, 16 centímetros y medio. Puede que usted tenga que dejar 17, puede que tenga que dejar 15 si tiene bracitos más delgados y así. Eso usted lo va calculando, ¿eh? Esto es por el grosor de hilo. Más o menos anda entre 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, posiblemente 2. Si lo quieren dejar bien holgado, eso es decisión de ustedes, ¿eh? Decisión suya. Bueno, entonces acá, vea lo que tengo de toda la madeja, toda una madeja de un rollo. Entonces, a ver, 32 vueltas, lo mismo que 12 pulgadas, 30 centímetros. Bien, este es el lado derecho es mayor que el lado, o sea, el lado izquierdo tiene 20 centímetros, recuerdan, y este tiene 30, un poquito más. Bueno, esto es lo que me ha quedado. Entonces, como siempre, ya como se hace un cierre, se los voy a repetir acá por las nuevas más que todo. Terminamos acá el punto normal y este es un punto de cierre. Se saca y se corta. En este caso no lo voy a cortar, lo voy a dejar así. Después lo cubro. Bueno, como les había indicado, tengo esta marca acá porque en la hilera número 36, bajando hacia el borde, acá ese es el cuello. Entonces yo lo que hice fue esto, para dejar, en caso que ustedes tengan un botón. Yo voy a usar este que puede pasar por cualquier parte, pero en caso que ustedes tengan un botón o no tengan algo así, bueno, entonces lo que hice en una de las cajitas, acá si se puede apreciar, esta es la cajitas que yo digo los cuadritos. Lo que hice fue, para que se aprecie mejor, un punto, una cadena y un punto. O sea, no hice un punto, para dejar un espacio para el botón en el borde, o sea, en el inicio. ¿Y dónde voy a poner el botón? Acá. 1, 2, 3, 4 en el 5. Prácticamente en esta parte acá, donde comienza el brazo, o sea, la bocamanga. ¿Por qué? Para que se quede después el cuello acomodado, porque él da ese espacio ahí. Y quiero eso así. Esto de todas maneras no se va a ver. El botón no se va a ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, con aguja de coser normal o con aguja lanera, buscamos poner el botoncito. Tan simple como eso. Esto es todo. Y acá lo aseguramos. Bueno, ya teniendo el botoncito acá, entonces ya lo ponemos. Es que mi cámara se mueve, qué terrible. Entonces, ya, listo, ahí nos queda y listo. Esto es todo. Bueno, entonces voy a ocultar el hilo y llevarlo a modelar porque esto es todo. Bueno, mis corazones, yo le voy a hacer la manga en este porque en el otro no se deja ver, para mostrar lo que quiero hacer. Bien, porque yo sé que me van a pedir manga, yo ya los conozco y me voy a sentir incómoda de que no les hice manga. Este no lleva manga, pero le voy a hacer la muestra acá. El que lleva manga es el blanco, perdón, el crema. El crema lleva manga, entonces se los voy a hacer acá para que se pueda ver bien. Bueno, acá tenemos puntos atravesados y acá tenemos bien la puntada. Pero acá tenemos puntos atravesados. Y esta es la parte de abajo, y esta es la parte de arriba. ¿Ve? Más cortita. Vamos a iniciar acá, en este punto. Vamos a atravesarlo al inicio del punto. Y le vamos a hacer 3 puntos aquí. ¿Por qué? Porque voy a hacer una cajita. Vamos a hacer un amarre. Y ¿por qué hice 2 cadenas? Porque vamos a llevar en punto medio alto. En punto medio alto, y ya les voy a explicar la razón. Estos van a ser punto medio alto. Punto medio alto, 3. Bien. Ahora acá en la cajita vamos a hacer punto medio alto. Normal. Punto medio alto. Y esto lo vamos a hacer por 3 cajitas. Sin contar esta. Sin contar esta. Esta y esta la vamos a hacer en punto medio alto. Porque tenemos que buscar la curva de la manga. Sí, la curva de la manga.
No estamos con un canesú, que es distinto. Bueno, entonces acá, punto medio alto. Ya este lo sabemos, el punto medio alto. Siempre usando el mismo método, por el frente, por detrás, pero punto medio alto. Ahora, acá acá hay dos líneas, entonces aquí va la tercera. Ahora sí, después de la tercera cajita, vamos a hacer punto alto normal. Punto alto normal. No sé si me estoy explicando ahí. Tenemos que buscar la curva de la manga. Vamos acá. Y acá continuamos normal. Normal, lo que hemos llevado siempre. Bueno, ya acá hice el último punto normal. Estamos arriba. Pero para ver si me entiendo. Esta es la parte de abajo que ya hicimos en punto bajo, en 3 en punto medio alto y los demás normal. Ya estamos en el otro punto atravesado. En este caso, este punto atravesado lo tenemos que atravesar, disculpe y valga la redundancia, con 3 puntos altos normales, porque estamos en la parte de arriba. No podemos hacerlo pequeño acá. Y otra vez, ya entramos acá. Y otra vez, para llevar el orden que teníamos antes. Todos en punto alto. Ahora, esto si fuese en un mismo color, entonces está bien. Se los estoy haciendo así porque no tengo más azul. Bueno, llegando acá a la marquita de nuevo, volvemos en punto medio alto. En punto medio alto. Lo mismo sistema de tejido, pero en punto medio alto. Bien. Ya acá terminamos, perdón, ya acá unimos. Como la manga va cerrada, entonces igual. Subimos 1, 2 y volvemos a repetir. Lo mismo, en este caso lo tengo que hacer por el frente, porque ya acá se viene la puntada que va por detrás. Entonces este por el frente, pero medio alto. Y este ya por acá. Mismo, pero medio alto. Bien. Ya llegamos acá a la marca que teníamos puntos normales, puntos altos normales, y acá hacemos ya punto alto normal. Y damos la vuelta y volvemos a repetir lo mismo. Y ahora por acá, como les indico, y me da pena porque lo estoy haciendo en otro color, pero no tengo más de este, ni pude encontrarlo. Así que lo siento, pero también se ve mejor. Ya estamos comenzando de nuevo otra cajita, pero acá en puntos pequeños y acá en puntos normales. Bueno, acá ya termino la segunda vuelta y igual, punto deslizado, 2 cadenas, todavía continuamos igual y ahora igual por el frente. Vamos a continuar la misma puntada, excepto que el punto es más pequeño, tenemos un nivel menos. Ya les explico la razón con mi modelo que tengo ahí al lado. Nunca me faltan modelos. En mi casa tengo modelos y aquí le regalaron esas a mi bebé y tengo modelos también. Bueno, ven la curvatura que les estoy diciendo. O sea, no queremos que quede como que acumulado aquí el tejido cuando se baja el brazo. Queremos que tenga como tienen un desgote bastante pronunciado, entonces desgote. Entonces, bueno, pero lo que estoy buscando es que como comenzamos como desde acá, quiero que acá tenga mayor los puntos con un nivel más alto que acá abajo. Bueno, acá le he hecho 9 vueltas
y ya se puede ver la diferencia entre acá y acá. Bien, 4 pulgadas, 10 centímetros y acá 5 y medio, 5 y un poquito más de 2 pulgadas. Se nota la diferencia. Y en el crema, en este le he hecho 12 vueltas. 12 vueltas usando lo mismo. Punto medio alto acá y punto alto acá para comenzar a hacer la curva. Mejor que lo hice con 2 colores para que se note la diferencia, porque los cuadros continúan. En este no se notan, pero yo los marqué y sé dónde están. Así que bueno, he hecho 36 vueltas, 36 vueltas. Acá entonces, cuando ya llegamos a las 12, en este caso 9 vueltas, le he hecho acá. Usted puede que le haga 12, puede que le haga 18. Entonces deslizamos y ya hacemos, continuamos normal. En este caso he terminado la última acá. Estos dos por detrás. Porque ya estamos comenzando cajita de nuevo. Y ya, punto alto normal. Ya este lo saben, 1 a 1. ¿Ven? Normal, así. Bueno, entonces yo a este le dice 12 para corregirlo. 12 del mismo modo, este tiene 9. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Este viene siendo talla chica, mediana. Más o menos por ahí, pero es mejor que se midan. Y si ustedes se lo midan antes de comenzar a hacer la sisa. Para saber si tienen que dejar más cajitas o menos para que se sientan cómodos. Bien. Bueno. Entonces, en esta he hecho 36 vueltas. Y me ha gustado bastante cómo ha quedado así. Lo mismo que 50 centímetros. 50 centímetros, como les digo, no se va a notar porque los cuadros continúan. Los cuadros continúan. Entonces, acá estamos en un frente, en el frente izquierdo, por ejemplo, y los cuadritos continúan. Entonces, no se nota. Yo los marqué, acá en esta otra lo tengo marcado, donde comenzamos. Y a este le hice 1, 2, 3, 4 por 3, 12 vueltas del mismo modo y después continué punto normal. Bueno, aquí lo vamos a terminar porque ya estoy cerrando. Vamos a hacer un punto de cierre, hacerlo un poquito más asegurado y le quiero poner le quiero hacer un bordecito de otro tono, pero si ustedes quieren hacerlo del mismo tono para indicar un final como de punto bajo, está bien también. Bueno, acá buscamos un punto fijo para poner el hilo. Traemos este otro también. Ponemos los dos. Hacemos un amarre. Un poquito más asegurado por acá. Es el mismo material. Mismo material. Y punto a punto en punto medio alto. Acá punto a punto en punto medio alto. Punto a punto en punto medio alto. Entonces, un último punto y hacemos ya un cierre, que en este caso ya lo tenía acá adelantado y cortado. Bien, eso es todo. Igual lo voy a hacer en los bordes. Acá ya había ocultado el hilo para limpiar. Perdón. Ahí. Para que limpiemos y no se note por un lado ni por el otro. Y esto no lo voy a cortar ras, sino que lo voy a ocultar para atrás o para el frente, como quieran. Bueno, acá no se aprecia bien en dónde estamos, pero les digo, estamos en el frente derecho. Bien, y le voy a hacer, o ya le estoy haciendo el mismo borde que le hice en las mangas, todo acá. Pero le quiero hacer botoncitos, le quiero poner 5 botones. Bien, entonces para hacer los ojales, vamos así, sin terminar la parte del cuello, sin terminar la parte acá hasta del cuello, como el otro lado que ya se los hice, acá, sin terminar esta parte, llegamos acá donde están los puntitos en cuadritos,
todavía en el punto cesta, digamos. Termino acá en punto. Es que como este hilo no se aprecia, bueno, vamos a intentar a ver si se aprecia bien. Acá. Entonces, terminando acá, en esta, levantamos una, volteamos el tejido, 2, vamos a darle vuelta para el otro lado, 2, y me regreso no en la primera, sino en la que sigue, normal, agarrando todo el punto. No vamos a hacer puntos rasos porque no se van a ver. De todas maneras, todo. Vamos 1, 2, y en el medio de este voy a hacer 1. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, para que me quede un espacio aquí. Ahora hacemos solo una cadenita, saltamos un punto, ese sería un punto acá, saltamos un punto y vamos al otro. Vamos a ver si se puede ver ahí algo o entender de lo que estoy haciendo. Bueno, entonces aquí avanzamos un poquito más al siguiente. No los tengo marcados, pero se los quiero hacer así rápido. Y volvemos a repetir lo mismo de acá, en el medio de este punto. O sea, entre este y este hacemos un ojete. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Entre este y este hacemos un ojal. Entonces hacemos acá un punto, una cadena, saltamos un punto, ese sería un punto, vamos al siguiente y hacemos lo mismo. 30 centímetros acá, 30 centímetros, 12 pulgadas, por ahí cerca. Bueno, entonces ahora volvemos. 1, 2, y me regreso de igual manera. Punto bajo, 1 a 1. En cámara no se ve, pero yo sí puedo saber dónde están. Acá en la cadena vamos a hacer 1, 2, vamos a hacer 2 dentro de la cadena y ya acá entramos normal y ya nos regresamos así. 2 puntitos en la cadena, cercioramos que el botón pase por ahí y listo. Bueno, ya les he completado esta parte acá, rellenando dos puntos en el huequito. Me disculpan por favor que esto no se deja ver, pero algo se entiende, ¿eh? Acá vamos a entrar en la esquina, vamos a entrar, ya le hice, discúlpenme. En la cadena que hicimos antes cuando levantamos para hacer los ojales, vamos a hacer un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar para hacer la esquina. Ahora hacemos un punto medio alto acá si se deja. Me disculpa, me da pena. Otra vez. Me da pena porque siempre me gusta hacer las cosas bien claras, pero esta vez no tengo mis cosas necesarias acá. Y acá continuamos en punto medio alto, igual como en todo el borde que le he hecho, porque lo quiero así todo el cuello. Punto a punto en punto medio alto. Bueno, en cada cuadrito de relieve, si se puede, no sé si se puede notar ahí, en cada cuadrito de relieve, buscando la misma dirección que acá, vamos a poner el botoncito. Yo estoy usando esto porque estoy usando lo que tengo, lo que encuentro. Estoy trabajando con lo que tengo. No sé si a ustedes se les ha pasado eso, que tienen que trabajar con lo que encuentren. Bueno, entonces, no voy a hacerlo acá por mi gusto. Quiero hacerlo un poco más adentro, ni tampoco acá. Quiero hacerlo como en el punto atravesado acá. Este puntito. Que no se vea, perdón, que no se vea ni por detrás ni por el frente. Pasamos el botoncito. Bueno, mis amores, así nos ha quedado este amigo, en mi opinión, bastante bonito. Un poco más de trabajo, sí, por las mangas y porque es mucho más largo. Un poco más de trabajo. Y de verdad que me gusta así con botones bastante. Aún todavía podemos poner un brochecito pequeñito por acá,
Pero de verdad que con botones, y era lo que tenía, no me quedaba de otra. Y por coincidencia los botones también tienen el mismo efecto de cesta. El mismo tipo de tejido que tiene esto, el mismo que tiene el botón. Por coincidencia, ¿eh? Bueno, entonces este amigo así nos ha quedado. El cuello ustedes deciden cuánto amplio lo quieren dejar, cuánto largo le quieren dejar. Recuerden hacer eso, sí, cuando inician el proyecto. Bien, así nos ha quedado ya los 5 botoncitos. Acá ustedes deciden si le ponen menos, si le ponen más o si le ponen totalmente hasta abajo. ¿Ven? Y no se ven por el otro lado. Así que bueno, espero les haya gustado. Dios me les bendiga. Muchísimas gracias. Por ahí les dejo unas fotitos. Las mangas, no sé si le había confirmado, 50 centímetros de largo. Cada una, por supuesto, 36 vueltas de este grosor de hilo. Pero se los doy en centímetros para que tengan una idea. Bueno, entonces así nos ha quedado. Acá se los muestro. Hasta abajo. Que esta es bastante incómoda, este espacio aquí, pero es lo que tengo, trabajando con lo que tengo. Entonces, así nos ha quedado, listos para lucirlo en estos días que vienen tan fríos. Bien. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Y acá les dejo este amigo, a ver qué les parece, en el hilo que ustedes quieran. Yo prefiero el material del chaleco para este porque se acomoda mucho mejor el cuello. Pero ustedes deciden con qué material lo quieren hacer. En realidad este es más calientito todavía, delicioso, es precioso para mí. Bueno, en mi opinión. Así que bueno, muchísimas gracias y ahí les dejo los dos, a ver cuál de los dos eligen o hacen los dos. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todos. Chao, chao.